y así se llama su columna, ¿Votó Chile por la ultraderecha? Doctor Francisco Abundis, te escuchamos, gracias por estar aquí con nosotras, nosotros y nosotres en El Acento para profundizar realmente si fue así, si se trató de un voto en respaldo a un proyecto de ultraderecha o un voto de rechazo también a el proyecto de izquierda que hasta ahora lleva a cabo el presidente de ese país, Gabriel Boric Font. Buenas tardes, Francisco. Te escuchamos. Pues mira, es una reflexión sobre lo que pasó en Chile recientemente en las últimas elecciones presidenciales y a diferencia de nuestro sistema electoral, donde elegimos presidente en una sola elección, en varios países de Sudamérica, como es el caso de Chile, tienen una elección a 2 vueltas. El propósito de tener este tipo de elección es generar una mayoría y que el presidente gobierne con más del 50% del voto. Entonces, lo interesante de este sistema es que te permite ver los cambios de preferencia y revisando ambas vueltas me parece que es muy importante analizar también la primera vuelta como la segunda en la que ganó este candidato de la derecha chilena. En la primera vuelta lo que pasó, Adrián, es que en realidad ganó la candidata de la izquierda, Janet Jara. Si Chile no fuera un sistema presidencialista como lo es y fuera parlamentario, en realidad quien estaría gobernando es una candidata del oficialismo, de la izquierda que venía gobernando. Le ganó al candidato de la derecha por cerca de 3 puntos, 26 contra 23. Pero dado que es un sistema de 2 vueltas, entonces ella quedó como la ganadora de la primera vuelta y en la siguiente elección solamente pasan los 2 candidatos que obtuvieron mayor votación. Por eso es que la segunda vuelta se hizo entre estas dos opciones políticas. En la segunda vuelta aumentó más de 30 puntos el candidato de la derecha o ultraderecha, como se le conoce, y ella solamente aumentó 13 puntos. ¿Cómo podríamos leer estos números? Pues que en realidad, si hubiera sido una elección a una sola vuelta, hubiera ganado nuevamente la izquierda, seguramente hubiera tenido que hacer alianzas con otros partidos políticos para gobernar, sobre todo para tener una buena relación con el Congreso, pero como fue a 2 vueltas, en realidad no es que los chilenos hayan votado por la ultraderecha de primera opción, votaron así como una segunda opción, y me parece que es importante analizarlo porque de esa manera se ve distinta esta elección. Es decir, no es que haya ganado él como la primera elección de los chilenos. Ganó literalmente porque no tenían de otra y no querían votar nuevamente por la candidata del oficialismo. Y pues a mí me parece que a veces en el análisis político nuestra necesidad de clasificar o de entender elecciones nos llevan a poner categorías y creer que los chilenos de un día al otro, de la noche a la mañana, de pasar de ser electores de izquierda, pasaron a votar por la ultraderecha, cuando en realidad sí votaron por la izquierda y en segunda opción, porque no les quedó de otra, una forma de castigar al gobierno de izquierda más que a su candidata fue votar por esta opción política. Yo creo que vista así la elección se ve distinta, y haber votado por José Antonio Kast, que es cierto, está en contra del aborto, es cierto, votó por Pinochet en el referéndum del 88, pero finalmente lo que ha declarado hasta ahora es que va a mantener los programas sociales, tiene una iniciativa para mejoras en salud, en la cual se va a votar por vouchers, de tal manera que la gente va a poder elegir qué tipo de salud quiere.
tiene algunas iniciativas que podrían ser perfectamente iniciativas de un candidato de socialdemocracia. Entonces, yo creo que habría que moderar un poco más el análisis, decir que Kast representa una derecha radical, pues me parece que hay que verlo con cuidado, o decir que los chilenos votaron por la ultraderecha, creo que hay que pensarlo mejor, y simplemente esto es consecuencia de un sistema presidencialista que nuevamente, como te mencionaba, tiene 2 vueltas en su elección. Tiene cuestionamientos también. Hay quien dice que al hacerlo así estás generando una mayoría artificial, es decir, él finalmente fue votado por el 56% de los chilenos, sí, 6% más que el 50% que sería la mitad, le genera una mayoría en su gobierno, pero nuevamente hay que recordar que esta fue una segunda opción para los chilenos, no era su primera opción, ¿no? Que eso es muy interesante, entonces, la manera en que se vota en la primera vuelta y luego se vota por Kast en la segunda, que de hecho también llamaba la atención, Francisco, que en la primera distintas candidaturas que estaban también dentro de la contienda deciden respaldar a un candidato, en este caso Kast, para hacerle frente a la opción de la aspirante del Partido Comunista, de Janet Jara. Así es, y también hay que decir de esta candidata que no era exactamente, digamos, comunista es el partido al que pertenece, la postula, que la postula, eso es inevitable, pero si ves sus propuestas, pues en realidad no eran propuestas comunistas, eran propuestas de cualquier socialdemócrata, sí, como era seguir con programas sociales, reducir la jornada laboral, tener un tipo de incentivo de ayuda social para poblaciones vulnerables. Nada radical, en realidad no había nada que pudieras decir que la hacía una candidata peligrosa, digamos, bajo estos esquemas de lo que esperaríamos de un comunista, que es lo que asusta mucho a la gente, ¿no? Entonces hay que ver esto, yo creo, con un poquito más de tiento, de análisis, sí, de detalle. El candidato Kast de la derecha me parece que no es de ultraderecha. La candidata de la izquierda difícilmente la podremos clasificar como comunista si revisas bien las propuestas, y no es que los chilenos sean esquizofrénicos en su preferencia electoral y un día se amanecen siendo de izquierda y el día siguiente son de derecha, ¿no? Creo que si analizas bien los números, Kast fue segunda opción, fue un voto negativo, es decir, un voto de castigo, pero no fue un voto a favor de la derecha, que es una forma muy distinta de verlo, yo creo. Exactamente, y tienes toda la razón, sobre todo, Francisco, porque das en un punto que es crucial en el análisis y que por ello, y le invito a quienes nos están escuchando a leer esta columna de Francisco Abundes, Votó Chile por ultraderecha, porque estás hablando también de las propuestas, los detalles de cada uno de los proyectos que estaban o con los que contendieron las y los aspirantes en estas elecciones presidenciales, y que allí también pues vienen o se pueden determinar cuáles fueron las respuestas o por cuáles fueron los proyectos, las propuestas por las que finalmente se inclinó la ciudadanía o los electores que votaron a favor de la opción de Kast. Así es, y yo creo que es importante ver el detalle. De hecho, otro dato importante, Adrián, sí, es que fue un voto muy pulverizado, es decir, es verdad. Si la ganadora apenas llegó a 26% y el segundo lugar a 23%, hubo otros 2 candidatos que obtuvieron 19 y 13, casi 14 puntos, que representa otra parte importante del electorado chileno, y luego 2 candidatos muy menores con menos de 2% y 1%. Pero finalmente podrás decir que una característica del electorado chileno es más bien un elector con una preferencia muy diversa, sí, que no necesariamente se define con estos términos que, como te mencionaba, a veces tenemos necesidad de clasificar, ¿no? Yo creo que los matices son importantes, sí,
y yo creo que este es un buen ejemplo de un electorado muy complejo, más bien, y de un país, creo que también que hay que entender de dónde viene, ¿no? El periodo en la dictadura fue importante para marcar toda una historia, pero creer que Chile va a regresar a ese tipo de gobierno, creo que es difícil de sostener. Exactamente, y sobre todo considerando también las diferencias en el tiempo, entre otros muchos puntos, pero sobre todo hacer este balance y como bien lo señalas, Abundis, estos detalles que finalmente pues forman parte de la gran historia que marca Chile. La marcó hace más de 50 años, pero también la marca en los años recientes. ¿Cuáles fueron también estos factores que pues todavía hasta el día de hoy, Francisco, los estamos analizando? Francisco, te agradezco muchísimo por este tiempo y felices fiestas. Igualmente, Adriana, un gusto estar contigo. Igualmente. Un abrazo. Allí estábamos escuchando al doctor Francisco Abundis hablando de esta decisión, explicando, detallando, y con esta pregunta, ¿votó Chile por la ultraderecha? Le invito a que también pueda leer y escuchar también, por supuesto, esta columna a través de nuestro sitio.